Ministro Sturzenegger, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo están ustedes? Ni un cafecito le ofrecieron, Bueno, nada. qué bárbaro. Un vaso de agua, nada más. Algo. Un vaso de agua como Macri con Karina, ¿no fue? El que contaste vos, Edu. Sí. Karina le ofrece a Macri solamente un vaso de agua. No hay plata. Nada más que eso. Nosotros tenemos café, media luna, Claro, acá tenemos, barritas. sí. Vale. Ahora me traen un té. Tenemos de todo acá. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. ¿En serio? ¿Está bien? Porque le llenaron la cara de dedos en el Congreso. Siempre con buenas noticias. Le bajaron 12 DNU. Buenas noticias y malas noticias. ¿Cuáles querés primero? ¿Las buenas o las malas? No, primero su impresión acerca de esto, en serio. Bueno, por eso le te dieron digo, una me parece paliza. que tiene distintos costados. Entonces, déjame decirte dos cosas que me parece que son Sí. interesantes para destacar de la parte positiva. La primera, que Argentina, después de mucho tiempo, o quizás por primera vez, tiene una república verdadera. ¿Te acordás que la república es esa idea de que tenés poderes independientes, entonces tenés un poder ejecutivo, tenés un poder legislativo, tenés un poder judicial? Es como una idea basada en el constitucionalismo norteamericano, digamos, del control de los poderes. Bueno, lo que estamos viendo en Argentina es un ejercicio de ese ejercicio republicano como nunca se vio. Vos sabés que durante el kirchnerismo el Congreso era una escribanía, no Sí. tenía ninguna independencia. Bueno, ahora tenemos esto, ¿no? Tenemos esta cosa como ruidosa, con visiones contrastantes, con conflictos entre el Ejecutivo y el Congreso. Bueno, de eso se trata ese republicanismo. Y yo me acuerdo que cuando Javier Milei asumió, había mucha gente que cuestionaba, ¿no? O dudaba sobre las credenciales institucionales. El dictador y el emperador. Bueno, y fíjate que nunca hemos tenido tanta república, ¿no? Por ejemplo, el hecho que el Congreso la Cámara de Diputados, porque todavía lo tiene que hacer el Senado, ¿no? Por supuesto, haya rechazado un decreto delegado es una cosa inédita en nuestra democracia, ¿no? En ese ejercicio, digamos, del control recíproco entre los poderes. Nunca le pasó a otro Y presidente. vos pensás que, por ejemplo, el kirchnerismo usó facultades delegadas de una manera totalmente inconstitucional, porque ellos tenían, digamos, delegaciones muy amplias, nos afectaron los derechos de propiedad, hicieron cualquier cosa, y además la Constitución dice que el ejercicio de las facultades delegadas tiene que ser por un tiempo limitado. Y ellos en realidad se los iban renovando todos los años. Vos sabés que incluso una vez Alberto Fernández se renovó las facultades delegadas por DNU. O sea, el propio... El mismo. El mismo. El mismo. Entonces digo, por esa doble vara que a veces decimos, ¿no? Entonces Javier Milei pidió las facultades delegadas por un año, las usó por un año. En este momento no tenemos facultades delegadas, se las dieron para un tema muy específico, las aplicamos al tema específico y ahora el Congreso dice no nos gusta eso que te dijimos que podías hacer. Bueno, entonces digo, pero dentro del vaso medio lleno y vaso medio vacío, ahora voy al vaso medio vacío en un minuto, me parece que es para destacar este aspecto de la institucionalidad. El segundo punto que me gustaría destacarte es que hoy, por ejemplo, recién lo hablaba con Willy, hoy abría los diarios y digo, el Congreso ha hecho este gran acto de irresponsabilidad, porque ahora vamos a la irresponsabilidad de lo que el Congreso votó el otro día. Y digo, voy a ver dónde está el dólar, dónde está el riesgo país, o sea, cómo se complicó todo. Y no hay ninguna noticia. No, bajó el dólar. Bajó el dólar a Entonces, ¿qué te está diciendo algo muy, muy importante? Y es que el mercado, la sociedad en su conjunto, se da cuenta que el presidente Milei tiene un compromiso tan grande con el equilibrio fiscal y con la estabilidad macroeconómica que el Congreso te puede tirar estos petardos, estos fuegos de artificio y puede hacer todas estas, digamos, estas cosas, pero el sistema macroeconómico se mantiene incólume. O sea, hay una fortaleza y una convicción en la capacidad del presidente y su equipo y su ministro de Economía de mantener el ordenamiento económico que pueden pasar estas cosas que son de gran irresponsabilidad. Ahora voy a eso sin que se afecte el equilibrio macro. ¿Sabes a qué me hacía acordar? Yo no sé si vos te acordás que durante muchos años Italia tenía una política que era un bolonqui infernal, Sí. y seguía Italia y crecía, qué sé yo, durante todo el periodo de la posguerra. Bueno, un poquito así, es como estamos de alguna manera, parece yendo a esa situación donde la política puede meter un montón de ruido, pero la estabilidad macroeconómica se confía en el gobierno y entonces no se ve reflejada y no se alteran las variables. Esto del Congreso del otro día fue mucho más que ruido. Esto fue a la línea de flotación
Claro, del porque gobierno. vos tenés que pensar que ellos se están jugando la vida, ¿no? Hay una casta política, hay un sistema que se ha montado durante 50 años que está lleno de privilegios y que ellos se dan cuenta que ha venido un presidente que no está dispuesto a mantener esos privilegios. Vamos a un ejemplo muy puntual que es lo de vialidad, ¿no? A ver, no tengo que explicar mucho de vialidad. O sea, vialidad es el foco central de la corrupción del kirchnerismo, podría decir de la corrupción de hace muchísimos años en Argentina, una organización que de una red vial de 840.000 kilómetros solamente mantiene 20.000. No sé si me se entendió eso que dije. De una red vial de 840.000 kilómetros, Vialidad solo atiende 20.000, tiene para eso 5.000 empleados, con 1.500 cargos jerárquicos. Ayer yo desplegué en el piso del ministerio, digamos, una sábana con todos los, para que se visualice eso, 1.500 delegados gremiales, o sea que tenés una organización que tenés 5.000 personas para 20.000 kilómetros, de los cuales son todos caciques, porque no labura ninguno, o sea, tenés 1.500 que son... Ahora, delegados gremiales. 1.500 delegados gremiales, 1.500 puestos jerárquicos. Entonces yo lo que digo es, ¿el Congreso verdaderamente quiere preservar eso? O sea, ¿quiere votar para ese agujero negro donde se va la plata que tendría que estar invertida en que nuestras rutas estén en buenas condiciones? ¿Quiere defender a esa casta? Bueno, sí, porque son la casta. Y ese es el foco de la corrupción. Entonces el kirchnerismo está desesperado por mantener eso. De hecho, si ellos lo construyeron. Y a mí me parece que acá una cosa que es muy notable es que el presidente Milei lo que está haciendo, esto me parece que es muy importante transmitirlo, ¿por qué lo quiere cambiar? Porque quiere eliminar el foco de la corrupción. El problema central que tenía Vialidad era que era una organización que se controlaba a sí mismo. Por eso pudo pasar lo que pasó. Y por eso pudieron robarse la plata de las rutas durante tantos años, ¿no? Entonces, el presidente Milei dice que los gobiernos corruptos arman las organizaciones corruptas. Los gobiernos que no son corruptos desarman las organizaciones que son corruptas. Entonces, Javier Milei está tratando de desarmar una estructura que estaba montada para robar. Y digo, pucha, el Congreso está votando para mantener una estructura corrupta, una estructura que se lleva el dinero de nuestras rutas. Y yo, por ejemplo, hablaba ayer con alguna gente que los respeto, hasta diría los quiero, por ejemplo, de la coalición cívica, y le digo, ¿ustedes qué se les pasó por la cabeza? Votaron con los K. Votaron con los K, pero escuchá, durante años ellos están diciendo... ¿Y qué dijeron? No, es inentendible, digo, es incomprensible. Yo no sé si es un síndrome de Estocolmo, están confundidos, están tratando de llamar la atención, están, como decís vos, Eduardo, en campaña electoral. En campaña electoral, tratando de pegarle a la línea de flotación del gobierno desesperadamente, porque saben que si los argentinos apoyan este gobierno que está desarmando estas estructuras de corrupción, a ellos se les acaba el curro, ¿no? Entonces, pero digo, del kirchnerismo lo puedo entender, pero de este otro grupo que supuestamente, históricamente, digamos, siempre pelearon en contra de la corrupción, viene un gobierno que te dice, mira, te voy a desarmar, porque, repito, los gobiernos que son corruptos no atacan las estructuras corruptas, las defienden, las protegen, Y las además arman. la coalición cívica con Lita a la cabeza denunció justamente la corrupción. Y acá terminan entonces votando, entonces digo, wow, o sea, es como una cosa como bastante sorprendente, El ¿no? reemplazo de vialidad sería Secretaría de Transporte, concesiones viales, privados que mantengan la ruta y un pequeño remanente que mantiene el Estado. Claro, Eso sería el reemplazo de vialidad. En realidad es la parte de auditoría, se pasa a una agencia independiente, porque Correcto. vos necesitas que la auditoría sea fuera Correcto. del propio organismo. La parte de planificación pasa a la Secretaría de Transporte y la parte de mantenimiento también pasa a un área de mantenimiento, pero con la idea de ir tercerizándolo, porque nosotros, y esto es otra cosa que me parece interesante, Eduardo, mencionarte. Escuchás el debate, yo te juro que no bueno, a ver, nunca digas ninguno, porque seguro después hay alguno que sí, pero casi que te apostaría que ningún diputado leyó los informes técnicos que avalaban los decretos que nosotros hicimos y las decisiones, y que explicaban, por ejemplo, esto que me estás preguntando, de qué es lo que se hace, y que tiene el diagnóstico y tiene la historia. Nosotros en nuestro informe técnico en vialidad, nosotros analizamos la productividad campamento por campamento de vialidad. O sea, realmente se trabajó de una manera muy seria. Vos lees ese informe técnico, decís, no puedo yo defender que esta estructura quede así, ¿no? Entonces, bueno,
Entonces eso también me parece, por ejemplo, nos invitó el Congreso a que expliquemos. ¿Por qué no nos explicó, no les interesaba que fuéramos a explicar por qué se hace lo que se hace? Por ejemplo, en el ámbito de la cultura, que tenés el Instituto del Teatro, que la estructura burocrática que había armado el kirchnerismo se llevaba el 65% de la guita del teatro, y que entonces lo que nosotros hacemos, volvemos a la situación histórica pre-kirchnerista, que hay una Dirección Nacional del Teatro, que entonces no tiene toda esa estructura burocrática, entonces la plata vuelve al teatro. Entonces, son crueles con la cultura ustedes. No, ellos son crueles. Eduardo, ¿me seguís? Pero yo vengo escuchando que ellos ustedes, dicen, claro, sí, bueno, sí, es que ellos, yo vengo escuchando eso. Pero es que ese es el modus son operandi crueles de ellos. con la Ellos cultura y los artistas. Siempre lo dice el presidente Milei. Ellos se escudan en causas nobles para armar un curro atrás. Entonces se escudan en la idea de que queremos desarrollar el teatro para armar una estructura que se llevaba toda la guita del teatro. No sé si se entendió, sí. Porque entonces ellos decían, vamos a hacer los planes sociales, y armaron un modelo de los gerentes de la pobreza que mordían para llevarse la guita, ¿ok? Entonces siempre es esa idea de la causa noble para esconder detrás un negocio, ¿no? Entonces ahora, y yo además pienso que hay una cosa muy loca, o sea, y me llama la atención porque lo suben a Twitter y lo dicen con orgullo, y hemos votado y el Congreso ha retomado su rol y hace lo que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que votó el Congreso? Déficit. ¿Y qué es el déficit? El déficit es volver a poner a millones de argentinos en la pobreza. Porque ¿cómo hizo el presidente Milei para sacar a 10 millones de argentinos en su primer año de mandato de la pobreza? Bajando el gasto. Y al bajar el gasto, bajar la emisión monetaria, y al bajar la emisión monetaria, bajar la inflación, que era un impuesto sobre todo sobre los más vulnerables de la sociedad. Entonces, ellos votan déficit. Y votar déficit, que te vuelvo a decir, ni el mercado ni la sociedad piensa que esto se va a transformar en algo real, porque si no, las variables macroeconómicas hubieran reaccionado diferente. O sea que ya la sociedad lo entiende como que es simplemente como un juego de la política sin impacto real. Pero ellos están votando eso, están votando déficit, están votando emisión monetaria, y la verdad que yo no sé, yo creo que la sociedad está podrida de un Estado que le saca la plata a la gente para decidir el político en qué gastar, ¿no? ¿Podemos hacer un punto acá? Voy a las noticias 2 minutos y seguimos charlando un rato más, ¿puede ser? Por supuesto que sí. Vamos. Máxima. Bueno, seguimos charlando con Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, que está aquí en nuestros estudios tomándose un cafecito y el desayuno. Ministro, el rechazo de estos 12 DNU, ¿no? ¿Cuánto le pega al déficit? Digo, si tenemos que poner un valor al PBI, ¿cuánto le pega? Sí, simplemente una clarificación mínima técnica, es que no hubo una combinación de cosas en la sesión. Primero, que fueron algunos proyectos propios que impulsó la Cámara de Diputados. Hubo un rechazo de un DNU que tiene que ver con el tema de cabotaje, donde estábamos logrando bajas de costos de 30-40%. Imagínate que el campo, por ejemplo, gasta lo mismo en logística que en retenciones. Cuando habla de cabotaje, ¿qué es? ¿Habla de marina mercante? Claro, es el tránsito de, digamos, fluvial dentro del país, ¿se entiende? No internacional. Entonces ese fue el DNU, y después hubo una serie de decretos delegados que habíamos emitido usando la facultad que nos había dado el propio Congreso para hacer exactamente lo que hicimos, porque nos atuvimos exactamente a la letra de que los habían autorizado, que también los dieron de baja. Este paquete, junto por ahí con el previo, ¿te acordás? De las jubilaciones, y que incluye también un tema de transferencia de ingresos a los gobernadores, que también a nosotros nos sorprende un poco. Te digo por qué. Porque los ingresos tributarios de los gobernadores en el último año subió aproximadamente un 7% en términos reales, ¿no? O sea, por encima de la inflación. Y el presidente Milei, un poco la visión que tiene es que el Estado creció demasiado, que hay que bajar el tamaño del Estado y con eso bajarle los impuestos a la gente, que es un poco lo que él ha ido haciendo, ¿no? Impuesto país, primordialmente el impuesto inflacionario, etcétera, aranceles, retenciones, ha ido bajando el presidente. Entonces es como que a nosotros nos resulta como un poco sorprendente que los gobernadores, habiendo tenido un aumento tan grande en la recaudación, estén buscando todavía más. Es como que están con otro chip, ¿no? No están con el chip de bajar el gasto, sino el de seguir subiéndolo. Pero eso lo dejo como al costado. Todo el conjunto, lo que me preguntabas, sí, Eduardo,
es básicamente como un impacto fiscal de más de 2,5 puntos del PBI. ¿Ok? O sea, básicamente, por eso yo te decía que es votar la irresponsabilidad fiscal, es votar el déficit, es votar volver a la inflación, y volver a la inflación es volver a poner a millones de argentinos de nuevo en la pobreza. Les importa nada porque ellos en realidad acá están luchando por su supervivencia, por eso nosotros no estamos sorprendidos que ellos hagan esto. Te repito, y creo que tampoco debiéramos nosotros naturalizar, porque creo que no debe ocurrir en ningún país del mundo que un Congreso legisle para hacerle daño a su país. O sea, esto es como muy... o sea, está claro, ¿no? O sea, vos lo dijiste, vos mismo lo dijiste. Sí, la oposición que votó de la manera que votó piensa que ustedes en el gobierno le están haciendo daño al país, que lo están destruyendo. Entonces, es un gobierno que ha logrado una estabilidad fiscal, un equilibrio fiscal, que ha generado una baja inflación, que esa baja inflación es la que ha permitido sacar a 10 millones de argentinos de la pobreza, y ellos saben que eso es políticamente tan poderoso que tienen que, vos creo que la expresión que usaste es pegarle a la línea de flotación de eso. Entonces ellos o sea, el kirchnerismo no tiene ningún prurito en hacerle daño al país si piensan que políticamente eso es beneficioso para ellos, porque acordate que ellos son los que han manejado este sistema de la castas durante tanto tiempo y bueno, se benefician de ello, ¿no? Volviendo al tema de la Marina Mercante, ¿no?, que usted mencionó, ¿cómo puede ser que ni los empresarios ni los marinos estaban contentos con el decreto 340? Y creo que la Armada tampoco, porque necesita a la Marina Mercante como reserva naval. ¿Por qué? No, te diría que es exactamente al revés. Primero que con un caveat que ahora te voy a clarificar. Si querés te puedo pasar ahora o lo podemos incluso leer. Me pasaban ayer un comunicado de los navieros sumamente preocupados por la derogación del DNU, porque para ellos... era un mecanismo de flexibilización que les permitía digamos, operar con más efectividad. El gremio tampoco se opone a esto. ¿Sabes por qué, Eduardo? Porque nosotros teníamos una marina mercante bastante activa en los años 90, había habido un proceso de regulación con Menem, después Kirchner cerró el mercado y básicamente quedó una empresa que tiene 10 barcos. Entonces el gremio que dice, yo me quedé sin sindicato, me quedé sin, y nosotros le hemos entregado el transporte fluvial en Argentina a las barcazas paraguayas. O sea, no hay más. Esto que estamos hablando no existe más. No existe más la Marina Mercante. Es simple una empresa. Ahora, esa empresa... ¿Es malo para un país que no exista Marina Mercante? No, lo que digo, me parece que es malo es que vos tengas una restricción tan grande que no puedas operar de manera eficiente ese rubro, porque, digamos, tenés costos que son excesivos y entonces al final lo terminás contratando de otro. Entonces, la verdad que estaría mucho mejor que hacerlo con barcos. Usted dice que hay una sola empresa, no hay varias. Hay una empresa llamada National Shipping y no hay ellos... varias. No. Y entonces ellos son los que están más en contra de esto, porque básicamente el DNU lo que hace es lo siguiente, hace una cosa que se llama el cese de bandera, que quiere decir que vos podés traer un barco de afuera, tenés que operar con tripulación argentina, eso nosotros no lo cambiamos, pero esa tripulación puede funcionar con las leyes laborales de afuera. Y te digo, el gremio no estaba en contra de esto, de nuevo, porque esos trabajadores van a ser argentinos, van a hacer sus aportes. Mira, acá tengo justamente un comunicado de la Cámara de Puertos Privados Comerciales. Preocupación de los puertos privados por una decisión de la Cámara de Diputados de la Nación que genera enormes costos a toda la producción del país y va a desalentar las inversiones. Ahí está. Estamos, es lo que yo te decía. Esto es lo que dice la Cámara de Puertos. O sea, ¿qué te está diciendo? Que venía bien el DNU. Venía bien porque iba a permitir Esto sí. Entonces, pero te digo, los gremios tampoco se han pronunciado en contra. Entonces ha sido solo esa empresa, que esa empresa en realidad lo que hace es siente que ellos tienen una situación que ahora están, digamos, ellos como tendrían que cambiar, digamos, el convenio laboral de sus empleados para entrar al nuevo régimen, ellos sienten que eso los pone en desventaja con los nuevos jugadores. Le puedo trasladar lo que vengo escuchando de la oposición, ¿no? Que ustedes disfrutan siendo crueles con los jubilados y los discapacitados.
A ver, me parece que obviamente a todos nosotros, a cualquier persona, uno querría que los jubilados ganen más, que tengamos una buena protección para la discapacidad. Eso me parece que va totalmente, no se tiene que discutir. Ahora, la gente que te está diciendo eso bajó las jubilaciones un 30% en el último mandato que estuvieron en el gobierno, dejaron las jubilaciones en $80, con lo cual parece que se preocupan ahora de algo que cuando gobernaron no se preocuparon. Y lo que nosotros decimos es que la crueldad más grande que tiene Argentina es esa situación de desequilibrio fiscal que nos dejó con 70% de los niños en la pobreza. Entonces el punto fundamental para que Argentina vuelva a crecer, que Argentina sea una sociedad más justa, que eventualmente crezca y que ese crecimiento nos permita pagar mejor de manera generalizada, es la estabilidad macroeconómica, que es lo que el presidente... Entonces, ¿qué es la crueldad? La crueldad es decir, me interesan las jubilaciones y bajarlas 30%, o trabajar para el equilibrio fiscal que en el mandato de Javier Milei ha permitido que las jubilaciones recuperen poder adquisitivo entre un 15 y 20%, ¿no? Entonces, me parece que hay un devenir de los hechos fácticos reales. Con Javier las jubilaciones subieron y con Alberto Fernández las jubilaciones cayeron 30%. Y tenemos que concentrarnos en eso, porque esa es la realidad. Después el discurso, que me vengan a decir que se preocupan por los jubilados, aquellos que las bajaron 30%, la verdad, es política. Ministro, desde el Congreso hay dos caminos que se están produciendo. Uno es los proyectos de ley que, como usted dijo, atentan contra el superávit, y otro es el rechazo a los DNU, que es lo que pasó en la última sesión. Ahora, lo más probable que suceda es que en el Senado avancen y confirmen el rechazo a los DNU, por lo cual quedarían sin vigencia. ¿Cuál sería el accionar ahí del gobierno? Porque eso no se puede vetar. Los repiten el año que viene. ¿Cuál es la estrategia? Porque hay muchos DNU que eran medidas que eran centrales, sí, y que habían tomado. ¿Cuál es el camino que queda? Los decretos delegados tenían mucho que ver con la reestructuración y la transformación del Estado. Esto es un proceso, o sea las revoluciones y los cambios en democracia son procesos que no son lineales. Entonces tenés éxitos y tenés retrocesos, y esos retrocesos son parciales, y lo que es importante es que uno siga adelante y que, bueno, si no se puede por este camino, se irá por otro camino. El año que viene. Y seguiremos después del 10 de diciembre, que ya tendremos otro panorama. Así que, nada, uno va buscando los caminos por los cuales ir avanzando. Yo me acuerdo que una vez entrevisté hace muchos años a un ex primer ministro de Australia, que ellos habían hecho una reforma muy grande en Australia en los años 80, y cuando vos mirás ese proceso de reforma de Australia, parece como que fue todo perfecto, todo impecable. Me dice, eso parece, mirado desde la perspectiva, parece como un proceso donde no fallábamos en nada, pero yo todas las noches llegaba a mi casa como si hubiera estado esquiando todo el día con un solo esquí. Para aquellos que no... O sea, vos esquías con dos esquís, si tenés uno solo te vas de porrazo, te matás de porrazo en porrazo. Claro. Entonces lo que quiero decir es así, en un régimen republicano, en un régimen institucional, los procesos de cambio son procesos con avances y retrocesos. A veces tenés que tomar otro camino. Acordate de la ley base, ¿te acordás? Mandamos una cosa, después cambiamos. Lo importante es la convicción férrea que tiene el presidente del equilibrio fiscal y de la libertad económica. Entonces, bueno, vamos a ir avanzando por este camino o por el otro, así que quédate tranquilo, Willy, que seguiremos avanzando. Federico, que hayan finalizado las facultades extraordinarias Z no significa que el ministerio de usted siga trabajando, siga proyectando, siga viendo otras cosas. Hace muchos años que desde lo profesional del derecho, como abogado, trabajo para el mercado de seguros. Y hay mucha expectativa en el mercado de seguros, productores, compañías, en lo que viene. ¿Algo que nos pueda adelantar? Mirá, sí estamos trabajando en un proyecto en el cual el presidente está sumamente comprometido. Nosotros pensamos que... Mira, va a ser un poco filosófico lo que te voy a decir, pero los seguros son un sustituto del Estado. Mira, voy a decir, ¿qué me estás hablando, no? O sea, los seguros... Porque en realidad... Cuando vos podés, es como que vos al Estado lo usás un poco como un seguro, ¿no? Es decir, siento que es una organización que va a estar para, digamos, protegerme en un momento en que yo tenga un problema. Entonces, si yo eso lo puedo hacer con seguros,
O sea, tengo más libertad para proteger, digamos, no, vos tenés un auto, ¿no? Entonces, Patrimonio tenés- protejo. Claro, exacto. Entonces, como que cuanto más seguros tengo, menos estado de mando en algún sentido. Entonces, el proyecto, discúlpame que fue por ahí un poco filosófico, un poco abstracto lo que acabo de decir, pero la idea es cuanto más flexibilidad vos tengas en el mercado de seguros, más cosas puedas asegurar, etcétera, nos parece que es una parte muy importante de la construcción de una sociedad donde la gente se sienta más tranquila y tenga mejor cubiertos sus riesgos. El mercado de seguros, como muchos mercados en Argentina, está tremendamente sobreregulado. Yo siempre cuento esta historia, que cuando yo era presidente del Banco Ciudad, entonces, por ejemplo, había una inundación. Yo a la noche sacaba un préstamo de emergencia para la gente que había sufrido la inundación. Si yo quisiera sacar un seguro o reaccionar con un seguro de la misma manera, no lo podría hacer porque tengo que ir a pedir la autorización A la super. del producto, ¿me entendés? Exacto. Y eso como que no tiene ningún sentido porque cuando yo era presidente del Banco Central, vos no le preguntás al banco qué producto hace, dejás que hagan. Lo que vos chequeás es la solvencia patrimonial del banco. Correcto. Porque estás protegiendo que el depositante sepa que está en una institución que es sólida. Entonces, la verdad que la superintendencia lo que tendría que hacer es chequear la solvencia patrimonial de las compañías y no estar en el, digamos, si me permitís la expresión, en el boludeo de si el contrato es así o asá, ¿se entiende? Sí. Entonces, nada, apunta a darle mucho más libertad de funcionamiento al mercado, así que sí, más competencia que nunca al sector le gusta, pero más libertad que sí les tendría que gustar. Hablando del Banco Central, ya que usted fue presidente del Banco Central, hay otra cosa que vengo escuchando hace mucho, que Toto Caputo, el Banco Central, el gobierno se está fumando los dólares de las reservas. Ah. Se quedó sin palabra. No, es que ¿sabés qué? Me quedo sin palabra ante la pregunta, porque, no la tuya, Eduardo, porque vos me estás simplemente replicando lo que escuchás. Vos sabés que el ministro Caputo, que me parece viene haciendo una gestión absolutamente extraordinaria, no se necesita aclarar, desde que salimos del cepo, dijimos el Banco Central no va a intervenir más. Y no intervino más. ¿Y en el futuro no interviene? Bueno, va a intervenir en los bordes de la banda, si se llega a tocar. ¿Y en el dólar futuro no interviene? Pero son valores muy marginales. Entonces, lo que digo es, no ha habido absolutamente ningún no ha habido ningún movimiento con las reservas desde ese momento. Así que, bueno, no sé, dicen que se están fumando las reservas. No sé, por supuesto después está el sector privado, ¿no? El sector privado demanda divisas, ofrece divisas, pero esa es la maravilla que para mí tiene el tener un sistema de tipo de cambio flotante, ¿no? Y cuando estabas en el Central también sufriste también lo que eran las amenazas de embargo de reservas, etcétera, etcétera. ¿Cómo estás viendo el juicio de Presca por el tema YPF? A ver, el juicio, la verdad que nosotros, te digo honestamente, como funcionarios, no debiéramos hablar del tema ese, Willy, porque bueno, todo lo que nosotros decimos después entra en la causa. Es utilizado, ¿no?, en tu contra. La causa. Sí, claro, en la causa nosotros obviamente... Eso le ha pasado a Kicillof. Exactamente. Abrió sí. la boca y eso fue prueba. Así para que no, Presca. estamos muy confiados que la Procuración... Así que te voy a decir algo que no es nada, ¿ok? Disculpame, pero... Así que confiamos que la Procuración va a llevar eso. Creo que Argentina tiene buenos argumentos para defenderse. Con fe y esperanza. Pero permitime dejártelo ahí a ese tema. ¿Escuchó a Mondino? ¿Las declaraciones de Mondino? Lo vi en Twitter, sí. Diciendo, o en la causa libre, el presidente o no es muy inteligente o es corrupto. ¿Cómo le cae? Me parece que fue una declaración desafortunada. Viste, te pasa en entrevistas a veces como que, bueno, uno por ahí no contesta, digamos, con lucidez algún tema. A ver, me parece que ese es un tema absolutamente menor. Digamos, uno cuando... Para usted no hubo corrupción ahí, del presidente. No ha habido ningún argentino que haya sido damnificado. O sea, a mí, por ejemplo, me dijeron, para comprar esto tenías que tener la billetera Solana. Digo, Solana para mí es una playa en Uruguay. O sea, hermoso lugar. ¿Qué es eso, Solana? ¿Okay? Y soy el ministro de Regulación. Así que, imagínate, ¿no? Imagínate, no creo que haya muchos argentinos que tuvieran cuenta en Solana. No sé, Solana, Júpiter, no sé, unas cosas rarísimas se hablaban. Entonces, me parece que lo que sí, Eduardo, cuando...
vos sos un presidente, y un presidente como Javier, que es un presidente que hace todo el tiempo, ¿no? Y que se entusiasma mucho por su país y que apoya muchas cosas, porque vos lo habrás visto que él en Twitter apoya todo tipo de cosas. Bueno, es bastante activo en Twitter, lo habrás visto. Entonces me parece que bueno, uno puede en algún momento cometer un error, me parece que es humano, le puede pasar, puede digamos, apoyar algo que por ahí al final después te das cuenta que no correspondía o no hubiera estado bueno, O sea, para usted fue un error, no fue una participación en una estafa. No pasa más que eso, y además el que hace yerra, o sea que no, me parece que entiendo, es el presidente, entonces tiene más visibilidad, pero somos todos humanos y por ahí en algún momento te tirás un tuit de algo que por ahí después decís, uy, no, y bueno, es eso, nada más. Federico, ¿cómo se va a arreglar el tema del fútbol? ¿Cómo lo van a arreglar entre las partes, entre el gobierno y la AFA? Cuando decís cómo se va a arreglar el tema, ¿qué es lo que hay que arreglar? No, porque, ¿a qué te referís? No, porque evidentemente ustedes hicieron a través de tus decisiones una situación que ya está clara del lado de ustedes, pero que la AFA o a través de los clubes le contestó a lo del régimen provisional. Claro. ¿Se puede hacer algún tipo de ajuste, de arreglo? Te cuento un poquito. Por supuesto hay subyacente como un gran debate que tenemos pendientes del año pasado, lo hemos hablado acá en este programa 1000 veces, que es el tema de que el presidente siente que los socios deberían tener libertad para elegir la manera de organizarse y poder capitalizar sus clubes, y que eso mejoraría, digamos, la calidad del fútbol argentino. Eso es como una discusión que está ahí como, digamos, llevándose. Yo personalmente pienso que la libertad siempre gana, ¿no? Que el debate en contra de la libertad de los socios es un debate que no se puede ganar, y que además que la única SAT sea Barracas, no sé, me parece raro. Pero bueno, no importa. Pero la decisión que dice... Pero voy a lo de ahora, claro. Voy a lo de ahora. Eso le produce a algunos clubes un agujero. No, escucha, te cuento cómo es. Te cuento cómo es. Dualde y después Massa acordaron con la AFA un régimen especial de aportes previsionales, que era así: los clubes no van a pagar los aportes, y eso se va a reemplazar por un porcentaje de la venta de jugadores, las ventas de entradas y los derechos televisivos. ¿Okay? Y ese entonces implícitamente es un sistema por el cual los clubes grandes terminan subsidiando a los chicos, porque los clubes grandes son los que tienen más ingresos por venta de... ¿Estamos hasta ahí? Dualde le puso una tasa del 2%, que era ridículo, porque ¿entendés? No tenía nada que ver con lo que... Año 2003. 2003. Y después Massa lo amplió los beneficios, metió a los de la AFA, o sea, a los empleados de la AFA. Pero ¿cuál es el problema? Que empezaron a pasar dos cosas en el sistema. Por un lado, los clubes, como no pagaban aportes, empezaron a desarrollar otras actividades, a veces en competencia con el sector privado. Por ejemplo, me armo un gimnasio, entonces compito con Megatron, pero la gente que yo contrato en mi gimnasio no tengo que pagar aportes. O armo un colegio, y entonces los profesores de mi colegio no pago aportes. Entonces, como que el monstruo empezó a ampliarse, porque es como que vos a un sector, a un tipo de organizaciones le dijiste, vos no pagás. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí. Bueno, entonces, y lo otro que pasó fue que muchos clubes empezaron a vender las entradas no como venta de entradas, sino como abonos. Entonces, como el acuerdo era por venta de entradas y no por abonos, entonces lo que el sistema empezó a recaudar empezó a caer. Entonces, lo que supuestamente tenía que pagar se ampliaba, entonces, ¿se me entendió? Había como un desequilibrio. Cuando nosotros llegamos, lo que estaba aportando el sistema, con este sistema, Eduardo, de que algunos clubes pagan y otros no pagan, pero elegido por ellos, ¿entendés? No por un sistema que inventó Javier Milei, es un sistema que inventó el kirchnerismo con la AFA. Entonces estaba recaudando la mitad de lo que debía recaudar. Entonces nosotros lo único que hicimos fue ajustar la alícuota para que eso esté en equilibrio en el sistema de ellos. Pero acuérdate, el sistema ese lo que hace es que los clubes que tienen muchos ingresos por venta de jugadores son los que pagan. Pero repito, no es un sistema que inventamos nosotros. Nosotros simplemente lo que hicimos lo pusimos en equilibrio. Déjame decirte una cosa. Si yo miro ahora los últimos 6 meses, tendríamos que ajustar la alícuota todavía más, ¿entiendes? Pero nada, estamos operando dentro de las reglas del sistema, y nosotros obviamente estamos abiertos a un rediseño de eso permanentemente. Hubo una mesa que trabajó 6 meses con la AFA, te digo, y con clubes grandes y chicos representados, y te digo, me parece que se laburó bastante bien, se llegó a algo que era bastante interesante. Nosotros dijimos, para avanzar con esto necesitamos que, como no estamos seguros si esto alcanza el equilibrio, queremos que la AFA garantice el equilibrio. La AFA dijo, no
no queremos, no vamos a garantizar el equilibrio, bueno, entonces seguimos con el régimen anterior, ¿ok? Entonces lo único que hicimos fue ajustar la alícuota. No, eso es lo que ocurrió con ese tema. Ministro, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por la charla. Gracias por Gracias a haber venido. ustedes. 8:30.